Saludos amigos, soy Eddie González, el historiador de barrio. El día de hoy me encuentro en el municipio del Salto, donde voy a platicarles un poco acerca de su historia. Pero antes de continuar, ayúdenme a suscribirse a este canal y activen la campanita de notificaciones. También no olviden seguirme en mis redes sociales y en el blog. Ahora sí, acompáñenme. El Salto en la actualidad es uno de los municipios más alejados de la zona metropolitana, tanto que a la vez ha sido uno de los más olvidados. La cuestión de la planificación urbana hace muy difícil el acceso de la cabecera a otras de sus colonias o fraccionamientos más olvidados. Ha sido muy polémica la situación ecológica ya que se encuentra a las orillas del Río Grande o Río Santiago, ya que este es uno de los ríos más contaminados del país y suelta a sus alrededores olores fétidos y gases nocivos para la población. Desde hace tiempo, políticos y gobernadores se han comprometido a sanear el río o solucionar la situación ecológica, misma que a la fecha no ha podido resolverse y como consecuencia ha ocasionado graves problemas de salud a los habitantes de este municipio, situación que aún mantiene a las autoridades sin hacer algo por resolver el problema. El río Santiago, el cual nace en Ocotlán, municipio ubicado en la ribera de Chapala, mientras en la década de los 60 aún era un río con vida, actualmente se ha convertido en una cloaca gigantesca de residuos de industrias asentadas a su alrededor desde Ocotlán hasta El Salto y el drenaje masivo de los desechos hídricos de Guadalajara. El Salto también es un municipio que ha abierto sus puertas a la industrialización desde la época del Porfiriato, al punto que hoy existe un corredor industrial del mismo nombre, que alberga a más de 150 empresas transnacionales de diferentes ramos, automotriz, electrónica, química, entre otras. Si hablamos de la historia prehispánica de este municipio, en realidad no hay mucho que contar. Lo único que podemos decir es que hubo algunos asentamientos humanos en la época prehispánica, pero a los alrededores, donde hoy sería Tololotlán, Zapotlanejo o Tateposco. En 1530, Nuño de Guzmán, el cruel conquistador del occidente de México, pasó desde la región de Cuitzeo en Michoacán por Coinan, lo que hoy es Ototlán. De ahí se dirigió a esta región, a esta parte del Salto, con rumbo a Tonalá. Es sabido que antes ya había pasado por Zapotlanejo, por Tololotlán, poblados donde los habitantes de ahí les ofrecieron resistencia en cerros como el de La Punta, Tateposco o el de Los Lobos. En el mismo año mencionado, Nuño de Guzmán tomó para sí mismo algunas comarcas al sur de Guadalajara y al norte de Chapala. Así fue como el mismo conquistador toma la encomienda de esta área o de El Salto y de Juanacatlán. Ya entrada la época colonial y la consolidación de los españoles, se le dio este territorio a Diego de Porres Baranda, quien, según las fuentes que consulté, era uno de los hombres más adinerados de la época, ya que tenía bajo su poder el territorio del Valle de Cocula y era uno de los principales proveedores de alimentos de la Nueva Galicia. Pues a él se le encomendaron estas tierras en el siglo XVII, que incluía el territorio de Santa Fe, el que incluía a El Salto. En el mismo siglo que ya mencioné, El Salto perteneció también a la hacienda de Toluquilla, que era una de las haciendas más grandes de la actual zona metropolitana de Guadalajara. Incluso esta misma llegó a pertenecer a Tonalá. Y bueno, esta hacienda de Toluquilla se le otorgó a la Compañía de Jesús, que es famosa por sus miembros conocidos como los jesuitas. Luego del decreto de 1767, donde Carlos III mandaba a expulsar a todos los miembros de la Compañía de Jesús de las posesiones españolas, esta pasó al primer marqués del Pánuco, don Francisco Javier Vizcarra. Es de decirles que aquí en el actual territorio del Salto existieron varias haciendas, como la Hacienda del Castillo y la Hacienda de Jesús María. Esta Hacienda del Castillo perteneció más al territorio de Tonalá, pero su extensión quedó en los límites dentro de lo que ya es el territorio del Salto, y la Hacienda de Jesús María, que más bien pertenecía a Juanacatlán. De esta última
se tienen datos desde 1818 y sus dueños, que fueron don José María Bermejillo y su esposa Dolores Negrete. A un costado de la ex hacienda de Jesús María, que la tengo aquí al fondo, se encuentra el Salto de Juanacatlán, que es del que el municipio del Salto recibe su nombre, y es esta cascada que tengo aquí atrás de mí. Imagínense cuando el río estaba limpio, pensar en esta imponente cascada, que era un lugar atractivo de visita para las personas, y hoy solo es parte de uno de los ríos más contaminados de México. Pues bueno, ese es el Salto de Juanacatlán. Voy a después mostrarles una imagen para que lo puedan apreciar mejor. Y las ruinas que se ven detrás de mí, hasta arriba está el casco de la ex hacienda de Jesús María, y debajo, ya más pegadas al río, las ruinas de lo que fue la hidroeléctrica de El Salto. Es hasta el segundo cuarto del siglo XIX cuando empieza la historia que más ha caracterizado El Salto, que ha tenido más bien una historia industrial. Y esto empieza en 1836, ya que un hombre llamado Francisco Martínez Negrete adquiere los territorios de la hacienda del Castillo, y entonces utiliza el cauce del río Santiago para crear tierras de riego, donde se empezaron a sembrar caña de azúcar, frijol y garbanzo. Luego de la muerte de don Francisco Martínez, el territorio de la hacienda quedó bajo herencia de su hija Dolores, quien se casó con un hombre llamado José María Bermejillo, quien decidió hacer una construcción junto al río para crear un molino llamado Molino del Sagrado Corazón, que se dedicaría a la extracción del jugo de la caña de azúcar. Aquí también es donde empieza la historia característica industrial del Salto, ya que junto con el molino se manda a construir también una planta eléctrica y una fábrica de harina. Gente, muy poco se alcanza a apreciar en este momento, pero me encuentro aquí en la entrada de lo que fue la fábrica del Salto. Y muy poco se alcanza a ver, pero ahorita voy a tomar un video con más detalle de la entrada. Bueno, quiero decirles que esta compañía tuvo gran fama en el municipio, ya que fue una fábrica textil y se llamó Compañía Industrial Manufacturera. Esta fábrica fue construida en el siglo XIX por el ingeniero Alberto Robles Gil, que era nieto de Manuel Tolsá, y fue inaugurada en 1896. También se le llegó a conocer como la fábrica textil Río Grande, y bueno, para 1918 esa se tuvo que declarar en quiebra y pues fue pasada a manos francesas. En la actualidad el acceso está cerrado totalmente, es propiedad privada, y según cuentan algunas personas de por aquí, pues pertenece a alemanes, cosa que la verdad no les podría comprobar. Les cuento también que ya para los años 20 es donde ocurre esta llamada consolidación de la revolución. La situación obrera y campesina del país empezó a cambiar, dando lugar a que se agruparan en varios sindicatos. Fue aquí el sindicato de obreros textiles y similares de Río Grande. Lo que vemos atrás de mí es parte del casco de la ex hacienda de Jesús María, que aquí mismo fue parte de la hidroeléctrica del Salto, y que a principios de los años 20 pues también tendría un destino como el del resto de otras haciendas de Jalisco, ya que por el decreto 2509 de marzo de 1924, bueno, pues esta dejaría de ser una hacienda y pasaría a convertirse en una comisaría perteneciente al municipio de Juanacatlán, que está aquí a un lado cruzando el río. Entonces, ya aquí comenzaría el camino que se prepararía para que El Salto fuera más adelante elevado a municipio. Me encuentro al interior de la Casa de Cultura del Salto, donde quiero contarles acerca de la historia de la hidroeléctrica, que
que pues también por motivos de poco acceso solamente les podré mostrar en fotos. Detrás de mí tenemos aquí un mural donde se ven varios personajes importantes del municipio y también varios hechos históricos importantes dentro de la historia. Podemos ver ahí la fachada de la fábrica de Río Grande, y tenemos aquí también imágenes de la presidencia, la iglesia, la hidroeléctrica. Aquí podemos ver a los obreros saliendo de la fábrica, ¿verdad? Y llevando en procesión a la Virgen que se venera aquí, a la Madre Admirable. Tenemos también aquí, ahí está tocando Miki Laure, y tenemos aquí otras personas, están obreros, es el Pablotas, el puente que cruza también el río Santiago. Sobre la planta hidroeléctrica, es la primera que se construyó en esta parte de lo que es la zona metropolitana de Guadalajara, que fueron varias plantas hidroeléctricas que se construyeron a lo largo de lo que es el Río Grande, como también incluyen la de Puente Grande Tonalá y la de Colimilla, que pues ya de esta solamente la de Puente Grande es la que queda en funciones. Esta fue inaugurada en 1893, la hidroeléctrica del Salto, y pues fue una fiesta muy ostentosa a orillas del Río Grande, con un edificio perteneciente a esta, pues que tenía un mirador al río, que incluso en algún momento se narra que fue hotel para las personas que iban y admiraban el río, pues cuando verdaderamente tenía agua limpia. También aquí puedo decirles que, como dicen, pues tiraron la casa por la ventana, ¿no? Acudió el gobernador Luis C. Curiel y otras personas importantes de la época a la inauguración de esta planta hidroeléctrica. Sobre los generadores de la hidroeléctrica del Salto, puedo decirles que dicen que solo en esa época había uno que lo superaba en Inglaterra. Decían que se podía alimentar a 7.500 lámparas, tenía generadores General Electric con capacidad de 400 kilowatts cada uno. Y también les puedo decir que esta fue la primer planta hidroeléctrica que alimentó de electricidad a la ciudad de Guadalajara. ¿Cómo funcionaba? Bueno, pues la enorme cascada que ya les mostraré alimentaba la enorme cascada que estaba aquí en el río Santiago, que incluso muchos le llaman el Niágara mexicano o el Niágara de Jalisco. Alimentaba a los generadores y los hacía funcionar y producir energía. Claro que en esa época no teníamos luz a las 24 horas como ahora, sino que era solamente en algunos momentos del día, sino que era durante el día, algún momento de la noche, y hasta ahí dejaba de funcionar la luz. Ya más tarde, pues esto de la electricidad en todo el país y en todo el mundo, pues cambiará. Se sabe de otra fábrica de 1866 que estuvo a cargo de Lower Hermanos, pero por razones que no conocemos, esta fábrica tuvo que ser trasladada a Río Blanco, Zapopan. Finalmente, un decreto de 1943 elevó al Salto, que en ese entonces era una delegación municipal, una delegación municipal perteneciente a Juanacatlán. Un decreto del 25 de diciembre de 1943 elevó a El Salto a categoría de municipio. Finalmente, este lugar logró tener su propio territorio y tener la situación legal de un municipio como lo tiene ahora. En ese entonces seguía siendo conocido como El Salto de Juanacatlán, pero ya para su elevación como municipio quedó su nombre oficial solamente como El Salto, municipio del Salto. Amigos, ahora me encuentro aquí. Este edificio me gustó mucho porque es la entrada de la Casa de la Cultura del Salto. La verdad es que es un lugar que les recomiendo mucho visitar, además de que si son de aquí, pues hay muchas actividades para que practiquen. Aquí yo estaba viendo varias lonas y anuncios sobre clases de taekwondo, clases de ballet, etcétera. Entonces vengan, pidan información de las clases que hay y pues visiten este lugar que la verdad me dejó muy asombrado ahorita que lo conocí. Les voy a mostrar ya una parte de cómo está aquí la Casa de la Cultura por dentro. Hay exposiciones, hay galerías de arte, hay espacios para aprender lo que ya les dije, artes, deportes. Entonces, esto
Ya les contaré, mientras lo exploramos, un poco más de su historia, pero quiero contar la parte final de la historia del Salto que llega del siglo XX a la actualidad, ya que, como les decía, siendo un municipio con una característica historia industrial, en los años 50 comienza un programa llamado Parques y Ciudades Industriales, que consistía en ir quitando las fábricas, las industrias de la capital del país, que las tenían muy centralizadas. Entonces es así como en 1953 aquí en El Salto se construyen 3 fábricas y se empieza la construcción de un llamado Corredor Industrial Jalisco con 6 industrias. Al principio, ya para 1967, el Parque Industrial del Salto, que hasta la fecha tiene varias industrias, varias fábricas para los rumbos de la carretera Chapala, del aeropuerto de Guadalajara, para los rumbos de la Hacienda del Castillo. Todo esto fue parte y sigue siendo a la fecha parte del Corredor Industrial del Salto, que alberga pues varias fábricas de diferentes productos y servicios que se consumen en la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno amigos, me vine a este parque, aquí ya a las afueritas de la cabecera municipal, entre el territorio que ocupó la ex hacienda, de la que aquí se alcanza a ver un poco de las ruinas, y el puente que cruza para llegar a Juanacatlán. Bueno, ahora quiero contarles que El Salto también tuvo algunos personajes importantes dentro de su historia. Entre ellos puedo mencionarles a José de Jesús Muñoz Limón, quien fue gobernador del estado de Jalisco en los años 60, Pablo Pablotas González, quien fue jugador de fútbol en el Club Deportivo Río Grande. Déjenme decirles que el Club Deportivo Río Grande hasta la fecha sigue existiendo aquí en El Salto, es uno de los equipos orgullo del Salto y juega actualmente en la Liga Amateur de Jalisco. Claro que en su época, en los años más o menos 40, por ahí, pues era un equipo que llegó a la primera división. Y también, pues Pablo Pablotas fue un jugador que empezó en este equipo, en el Río Grande, jugó en las Chivas, más o menos por ahí de los años 40, y luego pasó al Club Deportivo Oro. También, ya va a aparecer propaganda, pero también tengo un video especial que hice del Club Deportivo Oro, que también les voy a dejar el link en la descripción. Y bueno, ya de ahí del Club Deportivo Oro, pues fue su retiro. En realidad, él también jugó en la selección mexicana y por una lesión, pues eso lo tuvo que alejar prematuramente del fútbol. También Concepción Becerra de Celis, quien fue maestra y directora de la Escuela Normal Superior de Jalisco. También tenemos a Miki Laure, compositor, músico, quien es conocido por varias canciones como La Rajita de Canela, Amor en Chapala, Mazatlán. Miki Laure también es un personaje de aquí. Y entre otras mujeres destacadas también de aquí del Salto, tenemos a Marcela Galván, quien ella nació en la Hacienda de la Calera, pero desde pequeña vivió aquí en El Salto y fue una cantante pues importante dentro de la música ranchera, boleros, dentro de la música del siglo XX.
Amigos, pues ya me despido de ustedes. Hoy vine acompañado de mi perrita Mayahuel, quien vino a acompañarme a estas tomas. Y pues les invito a que vengan aquí a visitar el Salto. Estaría muy bien que todo lo que fue la hidroeléctrica, la hacienda de Jesús María, que hoy son edificios con poco acceso. Claro que hay gente que sí se ha logrado meter a estos lugares a explorar ahí, movidos por la curiosidad, pero estaría bien que fuera parte del turismo que podría traer este municipio. Entonces, de todos modos, vengan a visitar aquí, vengan a visitar el lugar. Es muy característico, también dicen sus luces de leche, que ahorita vamos a ir a buscar. Y también dense una vuelta, conozcan aquí la Casa de la Cultura y demás. Bueno, con esto yo me despido, amigos, y nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, pasar a ver nuestros demás videos para que conozcan más acerca de la historia de Jalisco y de la zona metropolitana de Guadalajara. Y no olviden seguirme en mis redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.